Violencia en la familia mexicana. Cómo cambié mi vida a pesar de las amenazas. Mi nombre es Mariana, y siempre he vivido con una sombra que no me deja en paz. Si pudiera borrar algo de mi vida, empezaría por mi niñez. Pero, ¿cómo se olvida lo que forma parte de uno mismo? Como si la memoria estuviera teñida de sombras, de aquellos momentos que prefiero olvidar, pero que siguen presentes, vivos, dentro de mí. Mi madre, Teresa, era una mujer amable. Su sonrisa, aunque casi siempre tímida, era el refugio al que recurríamos en casa. A pesar de que pasaba horas en la cocina o en la lavandería, nunca dejaba de sonreír, aunque esa sonrisa nunca alcanzaba sus ojos. Siempre la veía cansada. Cansada, pero nunca tan cansada como para que su sonrisa desapareciera. Esa sonrisa era lo único que yo veía en su rostro la mayor parte del tiempo. Nosotros, mi hermano y yo, sabíamos que algo no andaba bien, pero ¿quién le pregunta a una madre qué pasa cuando parece que todo está bien? Ella nunca decía nada, nunca hablaba de lo que sucedía cuando mi padre, Manuel, llegaba a casa. Mi hermano, Andrés, siempre fue el que no preguntaba, el que prefería ignorar lo que pasaba detrás de las paredes de nuestra casa. Yo, en cambio, no podía evitarlo. Mi curiosidad y la incomodidad que sentía al ver que mi madre siempre estaba tan contenida, me mantenían alerta. Mi padre llegaba siempre tarde, después de una jornada de trabajo que supuestamente había sido muy difícil. Era extraño, porque cada vez que regresaba, la atmósfera en casa cambiaba. Era como si una cortina invisible cayera, envolviendo todo de una tensión que, aunque no era completamente visible, se sentía en el aire. Yo no entendía qué era esa sensación, pero la sentía en mis huesos. Recuerdo las discusiones. Mi madre, con su voz suave y quebrada, tratando de calmar a mi padre, que, de repente, estallaba sin razón. La violencia nunca fue algo que vimos de inmediato. No comenzó con gritos ni con golpes. Empezó en silencio, en el aire denso, como si todo fuera a explotar en cualquier momento. En esos momentos, yo me metía en mi cuarto, cerraba la puerta, y me tapaba los oídos, aunque no me ayudaba mucho. Sabía lo que pasaba, aunque nunca pude verlo con claridad. Lo que más me desconcertaba era ver a mi madre tan callada, tan sumisa. Ella nunca me decía que debía protegerme, ni me hablaba de lo que estaba pasando. Simplemente hacía como si todo estuviera bien, como si la vida siguiera su curso, aunque su rostro se volviera más pálido cada día. Lo peor era la tristeza que tenía en los ojos cuando no me miraba directamente. A veces, ella intentaba hablar, pero no sabía cómo. No sabía si lo que sentía era su culpa, si había algo que hizo mal. Esa incertidumbre la consumía lentamente. Cuando tenía unos 10 años, me di cuenta de que había algo en mi padre que no me gustaba. Su mirada cambiaba, se volvía dura, como una piedra que nunca se derrite. Pero lo peor no era eso. Lo peor era como mi madre lo miraba a él. La forma en que sus ojos, llenos de temor, se bajaban cuando él la miraba. No era un miedo como el de un niño cuando ve a un monstruo en su habitación. No. Era un miedo más sutil, más profundo, que se arrastraba en silencio por toda la casa. Con el paso de los años, esa atmósfera se fue intensificando. Las peleas eran más frecuentes y más ruidosas. Al principio, las escuchaba desde mi habitación, con la puerta entreabierta. Pero con el tiempo, ya no me importaba. Estaba tan acostumbrada que ni siquiera me levantaba a ver qué sucedía. Las paredes se volvían finas, transparentes, como si todo el dolor de la casa pudiera filtrarse por ellas. El sonido de los golpes, las palabras hirientes, el silencio pesado después de la tormenta, todo eso lo llevaba dentro de mí. Mi madre nunca me habló de lo que ocurría entre ellos. Nunca me dijo por qué mi padre era así. Me lo calló todo, y yo, en mi ingenuidad, pensé que quizás estaba exagerando. Quizás mis temores eran infundados. Pero, de alguna manera, sabía que algo no estaba bien. Sabía que su amor, el que yo veía como el modelo de pareja, era tóxico. Que mi madre se estaba ahogando en él, sin poder gritar por ayuda. Y lo peor de todo es que nunca la vi dejarlo. ¿Por qué no se iba? Yo no entendía. Si estaba tan mal, ¿por qué no se iba?
Tal vez lo peor no fue que me dejara ver todo eso. Lo peor fue que nunca me enseñó a luchar contra ello. Nunca me habló de mis derechos, ni de lo que debía hacer si algún día me encontraba en la misma situación. Era como si nos hubiera condenado a vivir en ese círculo vicioso, como si esa fuera nuestra única opción. Todo lo que aprendí sobre el amor lo aprendí en silencio, en medio de las grietas de una casa que se desmoronaba, pero que nadie quería admitir. Ahora, de adulta, a veces me encuentro con que repito los mismos patrones. Mi marido, Daniel, es cariñoso, siempre ha sido muy atento, o al menos eso parecía. Pero con el tiempo comencé a notar cambios sutiles en su comportamiento. Nada grave, nada que se pudiera señalar con el dedo, pero lo sentía en el aire. De repente, sus bromas se volvían más hirientes. Sus comentarios sobre mi físico o mi forma de hacer las cosas empezaban a calar hondo. Ya no era el hombre cariñoso que conocí. Había algo en su mirada, algo en la manera en que me hablaba que me inquietaba. ¿Será que el mismo ciclo está a punto de repetirse? ¿Seré yo otra Teresa? La idea de que todo esto podría terminar de la misma manera que en mi hogar de niña me aterra, pero al mismo tiempo, no puedo evitar sentir que algo dentro de mí se está preparando para aceptar lo que está por venir. Quizás es esa misma sensación de impotencia que mi madre vivió durante tantos años. El miedo a salir, el miedo a perderlo todo. A veces me pregunto si me gustaría tener la valentía que mi madre nunca tuvo. Si quiero ser como ella, una mujer atrapada en su propia historia, o si debo luchar por romper ese ciclo. Pero en el fondo, sé que aún no estoy lista para dar ese paso. No sé si alguna vez lo estaré. Por ahora, solo observo, solo espero, solo escucho. ¿Seré yo quien se quede en silencio, como mi madre? ¿O seré la que finalmente rompa el silencio, enfrentando todo lo que temo? A veces, la vida nos enseña lecciones tan amargas que nos dejan cicatrices que nunca desaparecen, por más que queramos olvidarlas. Yo, Mariana, he aprendido a vivir con esas cicatrices, pero lo peor de todo es que, por más que las intento esconder, se asoman sin querer, en los momentos más inesperados. Y lo peor de todo, lo que me duele profundamente, es que sé que algunas de esas cicatrices no son solo mías, sino que las heredé de alguien más, alguien que nunca dejó de intentar salir del mismo agujero, pero nunca lo logró. Mi madre. Ella, Teresa, siempre fue una mujer llena de esperanza, aunque esa esperanza ya no estuviera en su mirada. Siempre creí que mi madre era una mujer fuerte, pero al mirarla con los ojos de adulta, me doy cuenta de que ella fue, más que nada, una mujer atrapada. Atrapada en su propia vida, atrapada en su propia rutina, atrapada en el amor que le había prometido a mi padre, Manuel. Él nunca fue el hombre que ella creía que sería. Era un hombre rudo, distante, y su amor estaba teñido de agresión. Pero, ¿por qué no se fue? ¿Por qué no salió de esa relación cuando ya era evidente que el daño era irreparable? El primer recuerdo que tengo de la violencia en nuestra casa no es un golpe, ni un grito. Es el silencio. Ese silencio pesado que seguía después de cada discusión. Mi madre siempre trataba de calmar a mi padre, hablando con una voz suave, casi temerosa. Pero no importaba cuánto intentara ella tranquilizarlo, él siempre encontraba una razón para explotar. En sus ojos había furia contenida, algo que él no podía controlar, o quizás no quería. Sin embargo, era ella quien pagaba las consecuencias. Y aunque en los primeros años de mi vida no entendía lo que estaba pasando, algo en mi interior me decía que no estaba bien. Recuerdo las veces en las que mi madre se levantaba tarde por la noche, cuando el silencio en la casa se volvía insoportable, y se dirigía a la cocina para preparar café. Aunque sabía que lo que necesitaba no era un café, sino alguien con quien hablar, alguien que le escuchara. Pero nadie estaba allí. Mi padre estaba dormido o, peor aún, fuera de casa, sumido en sus propias sombras. Yo, a esa edad, no entendía el porqué de todo. No sabía por qué mi madre no tomaba sus cosas y se marchaba. Si había algo que no me cuadraba, era esa aceptación de que las cosas no cambiarían, que su sufrimiento era parte de la vida. Ella, que siempre había sido tan suave, tan llena de ternura, se convirtió en alguien diferente, alguien que se escondía detrás de sonrisas forzadas, de gestos tranquilos, mientras el dolor la consumía lentamente. A veces, me encontraba en la sala mirando a mi madre y a mi padre,
observando cómo él le hablaba de manera despectiva, cómo ella bajaba la cabeza, evitando su mirada. Era como si su alma ya estuviera muerta, pero su cuerpo seguía allí, aguantando el peso de algo que nunca entendí completamente. Me preguntaba, ¿por qué no se va? A veces la veía llorar a escondidas, pero nunca le escuché decir una sola palabra sobre lo que realmente le pasaba. ¿Le tenía miedo a él? ¿A la vergüenza? O tal vez, como muchas veces me he preguntado, ¿era la dependencia económica la que la mantenía allí? Al fin y al cabo, ella no trabajaba. Mi padre se encargaba de todo. Y aunque no podía ver su sufrimiento claramente en ese momento, sí podía ver sus esfuerzos por mantener la familia unida. Pero, ¿a qué costo? Mi madre trató de cambiar las cosas, lo hizo. Hubo momentos en los que sentía que estaba a punto de escapar. Lo veía en su rostro, en sus ojos brillantes de esperanza. Recuerdo un par de veces en las que ella intentó hablar con él, le pidió que fueran a terapia, que se cuidara, que cambiara. Pero siempre recibía una respuesta hiriente, un desprecio que la despojaba de toda su fuerza. Él nunca estuvo dispuesto a cambiar. Y entonces ella, de nuevo, se rendía. Se rendía porque no veía salida, porque temía que si tomaba la decisión de irse, perdería todo, su hogar, su familia, su estabilidad. Y, al final, se quedaba. Se quedaba a pesar de que el miedo la invadía cada vez más, a pesar de que sus esperanzas morían poco a poco, y a pesar de que su amor por él se estaba transformando en una especie de hábito oscuro. Mientras veía todo esto desde los ojos de una niña, no comprendía nada de lo que realmente estaba sucediendo. No entendía por qué mi madre no se iba, por qué no nos llevábamos a un lugar donde pudiera estar a salvo. Pensaba que el amor debería ser algo que nos hiciera sentir vivos, no algo que nos destruyera. Pero, a medida que crecí, empecé a comprenderlo. La realidad era más compleja de lo que imaginaba. Mi madre, aunque lo amaba profundamente, estaba atrapada. No solo por el miedo, sino por las expectativas que la sociedad tenía sobre ella. Como mujer, como esposa, como madre, se sentía obligada a seguir luchando, a seguir manteniendo la fachada de que todo estaba bien, aunque no lo estuviera. Ahora, al mirar mi propia vida, me doy cuenta de que soy una copia de ella. Un reflejo de sus miedos, de sus inseguridades. Mi esposo, Daniel, al principio, parecía ser todo lo que había soñado. Un hombre que me hacía sentir especial, que me mostraba su amor de una forma cálida y comprensiva. Pero, con el tiempo, algo empezó a cambiar. Esos pequeños gestos, esas palabras que antes me hacían sonreír, comenzaron a transformarse. Cada vez que él me hacía una crítica, cada vez que me hablaba con tono despectivo, lo justificaba. Pensaba que estaba cansado, que había tenido un mal día. Era como si repitiera el mismo ciclo que viví con mi madre. Aunque los golpes nunca llegaron, las palabras, los gestos, la frialdad, se estaban convirtiendo en una forma de violencia mucho más silenciosa. Me he encontrado muchas veces mirando su rostro y preguntándome, si mi madre no pudo irse, ¿podré yo? El miedo, la culpa y la dependencia se apoderan de mí, como si estuviera caminando por el mismo camino tortuoso que ella. El miedo de perder todo lo que tengo, de no poder salir, de quedarme atrapada en una relación que cada vez se siente más pesada. A veces, cuando siento que ya no puedo más, trato de justificar su actitud. Le encuentro excusas, le doy razones para que me parezca que todo esto es algo pasajero. Pero, en el fondo, sé que la historia se repite. Y lo peor de todo, lo que más me aterra, es que tal vez no pueda romper con este ciclo, que tal vez, como mi madre, termine aceptando la violencia, el dolor y la desesperanza como parte de mi vida. Y entonces me pregunto, ¿cómo cambiará esto? ¿Cómo terminará mi historia? ¿Seguiré siendo una espectadora de mi propia vida, como mi madre lo fue de la suya? ¿O encontraré la fuerza para romper el silencio y salir de este ciclo antes de que sea demasiado tarde? Lo miraba, y me costaba creer que el hombre que tenía enfrente fuera el mismo que me cautivó años atrás. No puedo evitar preguntarme cómo llegué hasta aquí. ¿Qué me pasó? ¿En qué momento todo cambió sin que yo lo notara? Víctor, mi marido, había sido mi sueño hecho realidad. Lo veía como el hombre perfecto, el caballero que todas mis amigas deseaban.
Era amable, cariñoso, siempre pendiente de mis necesidades. No había nada que no me gustara de él. Pero, como pasa con todos los sueños, un día desperté. Los primeros años fueron como un cuento de hadas. Oh, eso creí. Siempre tenía palabras dulces para mí, siempre me hacía sentir especial. No le importaba perder tiempo solo para estar conmigo, para escucharme, para contarme sus historias. Era el tipo de hombre que se preocupaba por todo, que me abrazaba cuando llegaba tarde, que siempre me decía cuánto me amaba. Durante todo ese tiempo, no hubo ni una sola señal que me hiciera sospechar que algo no iba bien. Pero luego empezaron a aparecer los primeros indicios. Empecé a notar que sus llegadas tarde, que antes eran solo casualidades por trabajo, se volvían más frecuentes. No es que llegara de madrugada, pero empezaba a extenderse hasta muy tarde. Al principio, lo justificaba. Él estaba ocupado, tenía mucho en la cabeza. El trabajo, los compromisos. Todo me parecía una razón suficiente para seguir confiando en él, para seguir aceptando que estaba haciendo lo correcto. Lo peor fue cuando sus pequeñas molestias comenzaron a convertirse en algo más grande. De un día para otro, Víctor comenzó a vigilar mis movimientos. Al principio, solo me hacía preguntas inocentes sobre mis planes. ¿Dónde fuiste hoy? ¿Qué hiciste durante el día? Pero pronto esas preguntas se volvieron más insistentes, más controladoras. ¿Por qué no me llamaste cuando saliste? ¿Por qué no me dijiste que ibas a ir al supermercado? Su tono se volvía cada vez más acusatorio, y yo, como siempre, trataba de restarle importancia. Pero algo dentro de mí comenzó a temer. Sentía que ya no podía hacer nada sin que él me cuestionara. Comencé a dudar de mis propios movimientos, de mis decisiones. ¿Era mi mente la que me estaba jugando una mala pasada? ¿O estaba empezando a ver en Víctor algo que no quería ver? Lo que más me asustaba era la forma en que sus ojos se llenaban de desconfianza. Como si cada palabra que decía, cada acción que tomaba, estuviera siendo evaluada bajo un microscopio. Sus pequeñas miradas de reojo, sus suspiros cuando no hacía las cosas a su manera, su silencio que hablaba más que cualquier grito. Todo eso me hacía sentir pequeña, y eso, sinceramente, me aterraba. Hubo un momento, una noche, en la que la situación se volvió insoportable. Había vuelto tarde de una reunión con unas amigas, y Víctor, como siempre, me esperaba en casa. Pero esa vez, el recibimiento fue diferente. No era el cálido abrazo al que estaba acostumbrada. Esa noche, cuando entré por la puerta, lo vi sentado en el sillón, la cara tensa, los puños apretados. No dijo nada, pero la tensión en su cuerpo era palpable. ¿A qué hora pensabas llegar?, me preguntó con un tono que nunca había usado conmigo antes. Sentí un nudo en el estómago, pero traté de mantener la calma. Estaba en la reunión, se alargó un poco, respondí. La excusa, como todas las demás, parecía válida, pero en sus ojos solo vi desconfianza. Poco a poco, el silencio se convirtió en algo más. Esa noche, por primera vez, me sentí intimidada por él. Aunque no me tocó, algo en su mirada me hizo sentir pequeña, vulnerable. Era como si me estuviera exigiendo que justificara cada parte de mi vida, cada movimiento, cada paso. Pero no me lo pedía con palabras, me lo pedía con esa mirada, con esa tensión que me aplastaba sin que tuviera que levantar una mano. Nunca me había sentido tan atrapada. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que no estaba viviendo en un hogar lleno de amor. Lo que antes era cuidado, atención, ahora era control, posesión. Ya no podía hacer nada sin que él estuviera al tanto. Empecé a sentirme como una prisionera en su casa, y lo peor de todo era que no podía dejar de justificar su comportamiento. Pensaba que era por su amor, que él me quería demasiado, que solo quería cuidarme. Pero una parte de mí sabía que eso no era amor, que eso era algo mucho más oscuro. Una parte de mí empezaba a reconocer que había algo en su actitud que me asfixiaba. Al principio, traté de ignorar las señales. Pensé que todo eso era pasajero, que el trabajo le estaba afectando, que el estrés lo estaba volviendo más ansioso. Pero conforme pasaba el tiempo, su comportamiento se volvió más impredecible. Sus cambios de humor eran cada vez más frecuentes, de ser dulce y amoroso pasaba a ser distante y frío. Y a veces, cuando discutíamos,
Sus palabras se volvían tan cortantes, tan crueles, que me dolían en lo más profundo. Ya no era el hombre que conocí. Ya no era el Víctor que me decía te amo con una sonrisa. Ahora, me sentía como si estuviera casada con un desconocido. A pesar de todo esto, no me atrevía a hablar de lo que estaba pasando. Nadie sabía. Mis amigas no veían lo que yo veía. Afuera, Víctor seguía siendo el hombre perfecto, el marido ejemplar. Nadie podría imaginar que me sentía tan sola, tan pequeña, tan insignificante en su presencia. El miedo me mantenía callada. El miedo a perderlo todo, el miedo a quedarme sin nada, el miedo a ser vista como la mujer que no pudo mantener su matrimonio. Me aterraba la idea de ser como mi madre. Me aterraba la idea de quedarme atrapada en una relación que ya no me llenaba, que me destruía lentamente. Pero, a pesar de todo lo que sentía, no podía dar el paso. Mi mente me decía que lo dejara, que no podía seguir así, pero mi corazón seguía atrapado, como si hubiera algo más que me ataba a él. Era como si el amor que sentía por él fuera la misma prisión que me mantenía cautiva. Lo peor de todo es que ya no sabía quién era yo. ¿Era la mujer que quería ser, o me había convertido en alguien que no reconocía? Estaba repitiendo la historia de mi madre, quedándome en un lugar donde el amor ya no existía, solo para evitar el dolor de la soledad. Una parte de mí todavía no podía aceptar lo que veía. ¿Cómo era posible que mi vida se estuviera desmoronando y yo no lo supiera? A veces, el amor tiene una forma rara de enredarse en tus entrañas, de tal manera que empiezas a pensar que lo que te hace daño es lo único que te puede salvar. Y aunque sabía que algo no estaba bien, me costaba reconocerlo, porque el miedo a perderlo todo, a quedarme sola, me mantenía prisionera de mis propios pensamientos. Víctor seguía llegando tarde, más tarde que nunca. Sus excusas, aunque siempre diferentes, ya no me sorprendían. Lo que me sorprendía era la facilidad con que me las tragaba. Él me hablaba de su trabajo, de la presión, de la responsabilidad que tenía que cargar. Y yo, ingenua, me dejaba llevar por esas historias. Porque lo quería. Porque pensaba que, si simplemente aguantaba un poco más, todo volvería a ser como antes. Pero no lo era. No lo era en absoluto. Una tarde, después de uno de esos interminables días, me encontré con Laura en el café al que solíamos ir. Laura había sido mi amiga desde la universidad, y aunque no nos veíamos tan seguido, siempre manteníamos contacto. Al principio, me pareció que solo quería ponerme al tanto de su vida, hablar de trabajo y de cosas superficiales. Pero Laura, como siempre, tenía una manera de leer entre líneas que yo no podía evitar notar. «Mariana, ¿estás bien?», me preguntó de repente, mirando mi rostro con esa intensidad que solo tienen los amigos que realmente se preocupan. No sabía qué responder. ¿Cómo iba a decirle que no? Si lo decía, tendría que admitir que mi matrimonio, mi vida, ya no eran lo que había soñado. Pero Laura no se conformó con mi sonrisa forzada, esa que creía que podía ocultar mis demonios. No es que no te lo crea, pero ¿estás segura de que todo está bien con Víctor? Su voz tenía una suavidad que no dejaba lugar a dudas de que ella ya sospechaba lo que yo intentaba ocultar. No podía decirle la verdad. No podía decirle que estaba atrapada en algo que no entendía, que mis propios miedos me impedían tomar una decisión. Y lo peor de todo es que sabía que, en el fondo, ya no podía ignorarlo más. Algo dentro de mí me decía que todo se estaba desmoronando. Pero aún así, no podía soltarlo. Y sí, claro, todo está bien, Laura, mentí, y al hacerlo sentí como si una parte de mí estuviera muriendo. No solo por mentirle a Laura, sino por mentirme a mí misma. A lo largo de los días, la distancia entre Víctor y yo seguía creciendo. Ya no compartíamos las mismas conversaciones, no reíamos juntos, no nos tocábamos con la misma ternura de antes. Las discusiones eran más frecuentes, las palabras más hirientes. Cada vez que algo no salía como él quería, encontraba una forma de hacerme sentir culpable. Como si, de alguna manera, todo lo que pasaba fuera mi responsabilidad. Y cuando no era una discusión, era su silencio. Su silencio cortante, que llenaba los espacios entre nosotros de una manera aún más dolorosa que las palabras. Él se retiraba a su mundo, a sus pensamientos, a sus preocupaciones,
mientras yo quedaba allí, atrapada, esperando que me diera un respiro, una palabra amable, un gesto de cariño. Pero nada. Solo el vacío. A veces, cuando la tensión entre nosotros llegaba a su punto máximo, Víctor comenzaba a manipularme. Me hacía sentir que yo era la culpable, que no lo entendía, que no era suficiente para él. Me decía que era yo quien lo había cambiado, que era yo la que no le prestaba atención, que mi indiferencia lo estaba alejando. Y yo, al principio, le creía. Al principio, pensaba que tal vez tenía razón, que tal vez todo lo que nos pasaba era culpa mía. Porque, ¿quién sino yo podía hacer que todo fuera mejor? Yo era su esposa, ¿no? Pero algo en mi interior se revelaba. Algo me decía que lo que estaba viviendo no era normal. Que las manipulaciones, los controles, las palabras afiladas que Víctor me lanzaba, no eran parte de una relación sana. Y aún así, me seguía quedando. Por miedo, por inseguridad, por la esperanza de que algún día él cambiaría. Mi cabeza se llenaba de preguntas. ¿Era yo una víctima? ¿Era yo una mujer que había caído en la misma trampa que mi madre? ¿Por qué me quedaba, si sabía que me estaba haciendo daño? ¿Era tan débil como ella? ¿Era incapaz de romper el ciclo, como mi madre nunca lo hizo? Y esa pregunta, esa maldita pregunta, me martillaba la cabeza. ¿Soy tan igual a ella? El dolor de esas preguntas me desgarraba. No quería ser como mi madre. No quería ser la mujer que se quedaba en una relación destructiva solo por no enfrentarse a la soledad, a la incertidumbre. Pero, de alguna manera, me estaba convirtiendo en ella. Cada vez que justificaba las actitudes de Víctor, cada vez que callaba mis sentimientos, cada vez que intentaba hacerle ver que todo estaba bien, me estaba convirtiendo en mi madre. Las palabras de Laura seguían rondando en mi mente. ¿Estás segura de que todo está bien con Víctor? ¿Y si no estaba bien? ¿Y si, en realidad, estaba siendo manipulada? ¿Y si él me estaba controlando de una manera que no era amor, sino dominio? Pero en ese momento, la duda se diluía con cada excusa que encontraba para seguir en ese lugar, para seguir siendo la esposa perfecta que él quería, a pesar de que yo misma me estaba desmoronando por dentro. ¿Qué pasaba con mi vida? Todo parecía estar en ruinas. Víctor ya no era el hombre que conocí, y yo ya no era la mujer que quería ser. Pero, ¿cómo salir de ahí? ¿Cómo dar el paso que mi madre nunca dio? ¿Cómo romper las cadenas que me mantenían atada a un hombre que me había prometido amor, pero solo me daba miedo? La confusión me invadía, y la sensación de no saber qué hacer me tenía atrapada. Cada vez que miraba a Víctor, veía el hombre que amaba, pero también veía al hombre que me estaba destruyendo. Y ese hombre, ese que antes era tan dulce, tan atento, ahora se mostraba como una figura distante y controladora. Me odiaba por no ser la mujer que él esperaba. Me culpaba por todo lo que no estaba funcionando. ¿Y yo, qué hacía? Me callaba, porque lo amaba. Pero esa justificación, ese amor que sentía, ya no era suficiente. Ya no lo era. La madrugada llegó, como siempre, con esa sensación incómoda que se instalaba en el aire de nuestra casa. Ya no podía recordar la última vez que había dormido tranquila, sin que la ansiedad me despertara a mitad de la noche, sin que mis pensamientos me asfixiaran antes de que el día comenzara. El miedo a lo que podría suceder, a lo que había estado ignorando por tanto tiempo, era cada vez más grande. Pero algo dentro de mí se estaba rompiendo, y esa noche sentí que no podía seguir viviendo así. No podía seguir ignorando lo evidente, no podía seguir siendo una espectadora de mi propia vida. Estaba cansada. Cansada de las discusiones, cansada de las promesas rotas, cansada de ver cómo cada día algo más de mí se desvanecía en este espacio que ya no era mi hogar. Víctor, mi marido, ya no era el hombre que conocí. Me lo decía a mí misma una y otra vez, pero seguía aferrándome a la esperanza de que todo cambiaría. Como si el amor fuera suficiente para superar cualquier obstáculo. Como si su promesa de ser el hombre que un día me enamoró tuviera más peso que las palabras vacías y los gestos de control que me había estado lanzando durante meses. Había llegado al límite. Ya no podía seguir viviendo con esta incertidumbre, con este miedo constante. El momento en que tomé la decisión de hablar con él, de confrontarlo, fue el más aterrador de todos. Sabía que, al hacerlo,
estaba poniendo en juego todo. Pero ya no podía quedarme callada. Ya no podía seguir ignorando las señales. Era hora de hacer algo. Lo llamé una tarde, cuando llegaba a casa del trabajo, con esa expectativa de que podría hablarle con calma, de que tal vez, por fin, él escucharía mis palabras. Le dije que necesitábamos hablar. Pensé que sería una conversación como cualquier otra, tal vez una discusión más, pero que al final, lograríamos entendernos. Sin embargo, lo que sucedió después me dejó helada. Cuando Víctor entró, su rostro estaba más tenso de lo habitual. Su mirada, que antes era tan cálida y comprensiva, se había transformado en algo que nunca había visto antes: furia. Los músculos de su mandíbula se tensaron al escuchar mis palabras, y antes de que pudiera decir algo más, me interrumpió. «¿Qué es lo que quieres, Mariana?», y dijo con una voz fría, cargada de rabia. La tensión en el aire era palpable, y el miedo volvió a invadirme. Mi corazón latía con fuerza, pero no retrocedí. Sabía que tenía que hablar, que tenía que sacar todo lo que llevaba dentro. Apreté los dientes, tomé aire y comencé a hablar. «Víctor, ya no sé qué hacer. Siento que ya no somos los mismos. Siento que», mi voz tembló, pero me forcé a seguir, «siento que esto ya no está bien. Que me estás controlando, que me estás alejando de todo lo que solía ser. No sé si esto es lo que quiero, si esto es lo que necesitamos». El silencio se apoderó de la habitación por un momento. Pero no fue un silencio pacífico. Era el tipo de silencio que presagiaba una tormenta. Víctor me miraba como si no entendiera ni una palabra. Su rostro se endureció más, y de repente, las palabras que salieron de su boca fueron tan cortantes como cuchillos. «Así que ahora soy yo el problema, ¿verdad?», y dijo con una risa amarga. «Siempre que algo va mal, buscas a alguien a quien culpar. ¿Sabes qué? Es fácil decir que yo soy el culpable, pero lo que no ves es que tú has cambiado. Tú eres la que se ha alejado. Tú eres la que me ignoras. ¿Quién te crees que eres para venir a decirme eso?». Mi estómago se retorció. Sabía que esto no iba a ser fácil, pero nunca imaginé que su reacción fuera tan violenta. Estaba tan confundida, tan devastada por esas palabras, que por un momento no pude respirar. Víctor, el hombre que había amado, el hombre con el que pensaba que podía compartir todo, ahora estaba delante de mí, lleno de odio y rencor. ¿Dónde había quedado el amor? ¿Dónde había quedado el hombre que me decía que siempre estaría a mi lado? No, Víctor, no te estoy culpando. Solo estoy diciendo que ya no sé quién eres. Mis palabras salían a duras penas, como si no pudiera procesar lo que estaba pasando. Él me miró, su expresión furiosa se suavizó un poco, pero no era una suavidad que me diera consuelo. Era un cambio sutil, que me hacía sentir aún más vulnerable. ¿Crees que es fácil para mí también?», y me dijo, acercándose. «¿Crees que no sé lo que piensas de mí? ¿Que no siento tu rechazo? Todo esto es culpa tuya, Mariana. Tú lo comenzaste. Si estás tan infeliz, ¿por qué no te vas?». Sus palabras fueron como una daga que me atravesó. Ahí fue cuando entendí que, por mucho que intentara hablar con él, por mucho que buscara una solución, Víctor ya había tomado su decisión. Y esa decisión no tenía nada que ver con cambiar, con mejorar nuestra relación. Era sobre control. Era sobre que yo lo viera como el único culpable de todo lo que estaba mal. Ya no podía ser su víctima, ya no podía ser la mujer que se callaba, que aguantaba, que lo justificaba todo. El miedo que sentí en ese momento fue insoportable, pero algo más fuerte que el miedo comenzó a crecer dentro de mí. Había llegado a un punto de no retorno. No podía seguir siendo la mujer que se quedaba callada, que aceptaba todo por miedo a perderlo. No podía seguir viviendo en ese infierno, en esa mentira. Mi corazón gritaba que tenía que salir de ahí, que no podía esperar más. De repente, las palabras de Laura volvieron a mi mente. ¿Estás segura de que todo está bien con Víctor? La respuesta se hizo clara en mi mente. No, no lo está. Ya no lo estaba. Ya no podía seguir viviendo una mentira. Ya no podía seguir siendo una mujer que aceptaba lo inaceptable solo por miedo. Esa noche, cuando Víctor se retiró,
dejando tras de sí la atmósfera pesada de sus palabras, yo me quedé allí, sola, con el corazón latiendo con fuerza, con la mente nublada por el miedo y la incertidumbre. Pero algo dentro de mí sabía que, por primera vez en mucho tiempo, había tomado una decisión. No podía seguir viviendo con él, no podía seguir quedándome en ese lugar. Ya no quería ser esa mujer que calla, que justifica, que vive bajo su sombra. Mi corazón estaba destrozado, pero mi alma ya no podía seguir atada a algo que me estaba matando por dentro. Sabía que me quedaba solo una opción: huir. Aunque no sabía a dónde iría, ni cómo lo haría, sabía que salir de esa casa, de esa vida, era lo único que podía salvarme. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una fuerza nueva. Estaba asustada, pero esa vez no iba a dejar que el miedo me controlara. Era mi vida, mi decisión, y estaba decidida a no dejar que Víctor me destruyera más. No sabía qué vendría después, pero algo dentro de mí sabía que este era el único camino para volver a encontrarme a mí misma. La decisión estaba tomada. Me costó más de lo que imaginaba, pero por fin había dado el paso que debía dar. Sabía que lo que iba a hacer no sería fácil, pero también sabía que seguir en ese lugar, en ese infierno de mentiras y control, me estaba destruyendo lentamente. Así que esa mañana, después de un largo despertar lleno de dudas y miedos, decidí que no iba a quedarme más. No podía ser la mujer que me veía reflejada en la vida de mi madre, una mujer que vivía en la oscuridad, que nunca rompió el ciclo. No podía ser esa mujer. No, ya no. Víctor, al principio, no entendió. O tal vez sí, pero prefirió hacerme creer que no. Sus palabras fueron como un puñal, una combinación de amenazas y súplicas. Me decía que nunca encontraría a alguien como él, que me arrepentiría. Me culpaba por destruir nuestra familia, por traicionar todo lo que habíamos construido. Pero yo, aunque el miedo me invadía por completo, no me dejé arrastrar por sus palabras. Sabía que estaba tomando la decisión correcta, pero la sensación de perderlo todo, de abandonar todo lo que conocía, me carcomía el alma. Al principio, me sentí perdida. Me encontraba sola, con la angustia de no saber a dónde ir, sin un plan claro, sin un refugio. La seguridad, el hogar que había conocido, todo eso se desmoronó en un instante. Estaba vacía. Las dudas me asaltaban, los recuerdos me aplastaban. En el fondo, sentía una enorme tristeza por lo que dejaba atrás. Había perdido tanto, y aunque sabía que todo había sido por mi propio bien, el dolor no dejaba de acompañarme. Me mudé a un pequeño departamento, no muy lejos de la casa donde había vivido con Víctor. Estaba sola, rodeada de silencio, un silencio que antes temía, pero que ahora me daba la oportunidad de pensar, de reflexionar. Sin embargo, a pesar de la aparente paz, mi mente seguía atada a las imágenes de lo que había dejado atrás. La vida que había vivido con Víctor, la esperanza que había puesto en él, todo parecía tan lejano, tan ajeno a la mujer que ahora intentaba construir. Sentía una profunda pérdida, una herida abierta que parecía no cicatrizar. Estaba perdida en medio de mi libertad, porque esa libertad no venía sin su precio. Había días en los que no podía dejar de llorar. Las lágrimas salían con una fuerza que no podía detener. Y, aunque sabía que lo estaba haciendo por mi bien, el dolor seguía siendo un compañero constante. La soledad, esa que siempre había temido, me abrazaba con fuerza, y me cuestionaba si había tomado la decisión correcta. ¿Estaba haciendo lo correcto al dejar todo atrás? ¿Era esta la forma de sanar? Sin embargo, con el paso de las semanas, algo comenzó a cambiar. La ira y el dolor fueron cediendo paso a la aceptación. No estaba sola, aunque a veces lo sentía así. Había comenzado a encontrar apoyo, pequeñas muestras de amistad, de cariño. Laura, mi amiga de siempre, se convirtió en una aliada incondicional. Me escuchaba, me entendía, sin juzgarme. Y aunque mi corazón seguía herido, me daba cuenta de que había algo más allá de mi sufrimiento. Había algo dentro de mí que empezaba a sanar. Una parte de mí, aunque pequeña, comenzó a emerger de las cenizas de todo lo que había vivido. Pero lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía culpable por mis decisiones. No me sentía culpable por abandonar a Víctor,
No me sentía culpable por tomar el control de mi vida. Había crecido, había aprendido a tomar decisiones por mí misma, a ponerme por encima de los demás. Y aunque la culpa intentaba infiltrarse en mis pensamientos, aprendí a rechazarla. No era culpable de querer ser feliz, de querer vivir sin miedo, sin sufrimiento. Pero aún quedaba algo importante por entender, que sanar no sería un proceso rápido. Que la recuperación no llegaría de inmediato, que las heridas no cicatrizarían de un día para otro. Pero, por primera vez, sentí que el camino hacia la paz interior había comenzado. Que, aunque el dolor aún estaba allí, podía superarlo. Sabía que todo lo que había vivido me había marcado, pero también me había fortalecido. Cada vez que me encontraba en mis momentos más oscuros, recordaba a mi madre, a esa mujer que nunca tuvo la fuerza de salir de una relación destructiva. ¿Me estaba convirtiendo en ella? No, no iba a hacerlo. No iba a permitir que mi historia fuera la misma que la suya. Había tomado la decisión de salir, de enfrentar la vida con valentía, y eso ya era suficiente para saber que no estaba condenada a repetir los mismos errores. Había encontrado la fuerza para irme, y aunque mi vida estuviera marcada por los recuerdos, sabía que podía empezar de nuevo. No me iba a rendir. El proceso de sanar era largo, y lo sabía. No iba a ser fácil, no iba a ser inmediato, pero cada día que pasaba, cada paso que daba, me acercaba más a la mujer que quería ser. No la mujer que mi madre fue, no la mujer que mi marido quería que fuera. La mujer que yo elegía ser, la mujer que quería ser. La verdad es que, aunque mi vida no volviera a ser como antes, aunque hubiera perdido tanto, todavía quedaba algo dentro de mí. Quedaba una chispa de esperanza, una chispa que me decía que lo peor ya había quedado atrás. Que había sobrevivido a lo peor y que, aunque la herida era profunda, aún quedaba la oportunidad de curarla. La libertad que había ganado, aunque difícil y dolorosa, me pertenecía. Y esa libertad me daría la oportunidad de reconstruir mi vida, de ser la mujer que siempre había soñado ser. Nunca permitiría que mi historia fuera la misma que la de mi madre. No sería una víctima, no sería una mujer atrapada en una relación que no la hacía feliz. Lo que viví, lo que pasé, me había dado la fuerza para entender que mi vida no dependía de nadie más que de mí misma. Y aunque mi camino hacia la curación aún no estaba terminado, sabía que había comenzado. Y esa, para mí, era la única certeza que necesitaba. Finalmente, aunque el final de esta etapa no fuera el que había imaginado, sabía que había tomado la decisión correcta. El camino hacia la libertad no siempre es claro, y a veces parece que lo que ganamos se pierde en el proceso. Pero había algo en mí, algo que se estaba reconociendo nuevamente, que me decía que este era el comienzo. A pesar de todo lo que había dejado atrás, el futuro seguía siendo incierto, pero esa incertidumbre ya no me asustaba. Sabía que tenía el poder de decidir, y eso, al final, era lo único que importaba.